Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en este espacio de información, en este espacio de diálogo, en este espacio de entrevistas que los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados SECREA, a través de sus 45 canales de televisión socios, nos permiten difundir este programa durante toda la semana, en algunas ocasiones. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, quien es dirigente del sector empresarial, y adicionalmente a eso, él es licenciado en Ciencias Aplicadas por la Universidad de San Francisco de Quito, experto en remediación ambiental y temas de ganadería, dirigente de la Federación Nacional de Ganaderos, dirigente de la Cámara de Empresas del Servicios Petroleros y adicionalmente presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Qué gusto, mi estimado Rodrigo, que nos acompañes en SECREA. Bienvenido. Roberto, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los televidentes que nos están mirando en estos momentos. Muy bien, qué gusto que nos acompañes. Bueno, estamos enfrentando este proceso, se dieron las elecciones, el conteo, acabamos de ver en estos días efectivamente la petición del candidato Yacu Pérez al candidato Guillermo Lasso sobre algún detalle del conteo. Vamos a topar estos temas, algunos temas empresariales, pero de manera inicial, el proceso electoral que acabamos de vivir, hemos constatado los ecuatorianos que ha tenido varios problemas. Adicionalmente, un CNE criticado, no por los políticos, sino por la sociedad en general. ¿Qué posición o qué criterio frente a esto tiene el sector empresarial ecuatoriano? A ver, Roberto y televidentes, yo creo que es importante reconocer que el proceso electoral en términos del Consejo Nacional ha sido un proceso accidentado desde sus inicios. Inclusive los cambios que se dieron en el Consejo han sido muy debatidos y cuestionados. A esto obviamente se sumó la pandemia, que cambió bastante las reglas del juego, y algo que por primera vez registramos que se haya dado, es que el Consejo se demore más de 2 meses en validar cuál será la lista de candidatos para la presidencia de la República. Obviamente esto lo único que generó fue incertidumbre en la población y el sector empresarial, el sector de emprendimientos, no está exento de esta incertidumbre. Una campaña parca, una campaña obviamente muy digital, compleja en términos visibles de textas que nos dijeron una cosa, pero creo que lo que más ha llamado la atención es que los exit polls que primero hayan sido 2 exit polls muy coherentes entre ellos y muy distintos al conteo rápido y a lo que hemos vivido ya en el conteo final. Esto definitivamente abona a la incertidumbre. No saber qué mismo va a pasar con varios proyectos políticos, unos más estructurados, otros que en campaña se han visto menos estructurados, pero sí ha generado mucha incertidumbre de qué puede venirse para una posible segunda vuelta, que todavía el CNE no ha definido a quién va a salir. ¿Se podría decir entonces, Rodrigo, que el Consejo Nacional Electoral queda con muchísimas deudas frente a la sociedad por su proceso organizativo y más que todo por su responsabilidad en manejar los procesos electorales? Más aún de que tocó reimprimir una muy buena cantidad de papeletas presidenciales por un error en diseño. O sea, ese tipo de errores como el de las papeletas que le han costado al país $500,000 aproximadamente. Un poco más, sí. Ya ni siquiera son posibles de ser calificados. O sea, porque ya son temas que son de forma en lo más elemental. Equivocarse en el logo de un partido político, ¿quién revisó? Alguien revisó, más allá de quién es, si alguien revisó lo que estaba pasando. Pero creo que esa parte ya termina subsanada al final del día, más allá del costo, y es un CNE conformado bastante diverso, porque tenemos a la presidenta Diana Tamaín, que nace del movimiento Pachacutic,
fue asambleísta de Alianza País, subsecretaria subsecretaria del Ministerio de Agricultura. Tenemos un Enrique Pita que participó en algunos procesos electorales anticipadamente antes y ha tenido vinculaciones con el tema de gremios. Tenemos a Luis Verde Soto, que es un sociólogo muy reconocido y muy cercano a la sociedad civil. Tenemos al vocal Cabrera, que más bien ha estado más cercano a los procesos electorales de lo que conocemos. Y tenemos a la vocal Acero, que más bien ha sido de una línea político-partidista muy clara y de la línea indigenista, de la zona de Cayambe. Entonces, ahí sí creo que es un CNE bastante diverso como para poder decir que solo ha habido errores y no ha habido, que no ha habido diversidad en el CNE, más bien al revés. Creo que ha habido una gran diversidad en el CNE y creo que esa diversidad pudo haber elaborado un proceso mucho más serio que genere más certidumbre a los votantes. Porque a la larga lo que hay que respetar en una democracia es los votos. No importa cuál sea el resultado final, pero que los votos que los ciudadanos plasmaron en las papeletas sean los que se sumen para las actas y esos sean respetados. Con el resultado que sea. Al plantear eso claramente, es democracia. Claro, efectivamente, al plantear claramente que ese es un proceso democrático que debería ser realizado o ejecutado de la manera más coordinada posible. ¿Qué decir entonces como opinión ciudadana sobre la anticipación que tuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral en dar los resultados de manera previa? Muchísimo del sector político, del sector comunicacional, es decir, los periodistas, del sector ciudadano ha criticado justamente ese proceso que después devino en varios inconvenientes en cuanto al número de votos. Primer caso, definitivamente no aprendemos de los errores del pasado. El proceso anterior, justamente recuerdo que Participación Ciudadana dijo: preferimos no emitir resultados porque hay un empate técnico, ante lo cual creemos que es prudente esperar. Fue criticada esa decisión, pero creo que fue válida, porque había una cercanía. En este caso, la cercanía es inédita entre el segundo y el tercer candidato, porque prácticamente está en el mismo porcentaje. Así es. Y son décimas o centésimas inclusive que se han estado debatiendo. Haber anunciado tan rápido es, como decimos en el campo muchas veces, carrera de caballo y parada de burro. O sea, no había mucho que se pueda hacer y sin embargo el anuncio de resultados ha generado más conflictos que nada. Y lo seguimos viendo, o sea, todavía no tenemos un resultado final. Que claro, en una campaña corta, tener una semana de incertidumbre es cualquier cantidad de tiempo. Así es. Ahora, esa incertidumbre ha derivado en muchas opiniones, válidas todas, pero creo que hay que pensar ya en el futuro del país y no solamente de un próximo gobierno. Yo creo que es muy claro el criterio que acabas de decir, Rodrigo, cuando se plantea pensar en el futuro del país, pensar en el futuro del Ecuador, pensar en las próximas generaciones. Se podría entender entonces con este criterio que de ahí viene la posición del señor Yacu Pérez, del señor Guillermo Lasso, de generar un diálogo que se va a dar en poco, cuando se plantea por Yacu Pérez un reconteo de votos en Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar, mientras que Guillermo Lasso plantea el 100% de los votos, hace un reconteo. Se podría decir entonces que estamos visualizando un verdadero sistema democrático en el Ecuador que permita fortalecer a futuro lo que se viene. A ver, yo creo que hay dos temas y yo aquí sí debo reconocer, el candidato Lasso planteó de inicio que estaría dispuesto a que se haga un reconteo total de votos, lo cual es democrático. El candidato Pérez ha planteado que hay que recontar, también es democrático. La parte que nosotros nos preocupa muchísimo es cuando ciertos actores más bien cercanos al candidato Pérez anuncian movilizaciones,
vienen con amenazas de que octubre quedará en nada, recordando el octubre del 2019 que le costó al país una paralización de más de 17 provincias y cerca de 1.000 millones de dólares perdidos, según datos del Banco Central. No hablemos de los datos reales. Realmente las cifras oficiales siempre son más conservadoras. Entonces, cuando vemos eso, genera miedos e incertidumbres sobre si se van a tomar Quito o se quieren tomar Guayaquil. Más bien creo que esta posición de juntarse va a ser positiva. Tendremos un dato ya para segunda vuelta, y si toma un poco más de tiempo, lo único que les decimos es, en aras de la buena democracia, pues en este instante tenemos 3 candidatos que deberían estar haciendo campaña, el que ingresó primero como para segunda vuelta, y los 2 que están segundos, porque en este instante están segundos, aunque ya los últimos conteos le dan al candidato Lasso una pequeña ventaja sobre el candidato Pérez. Pero mientras no tengamos el dato oficial del Consejo Nacional Electoral, habiendo cumplido inclusive los procedimientos para el reconteo, con las solicitudes correspondientes y los justificativos, pues estamos todavía en incertidumbre. Y una sola cosa, Roberto y amigos, cuando uno tiene recelo, cuando uno está con incertidumbre de algo, cuando uno tiene dudas, ese es el primer paso para la desconfianza. Y lo único que atrae producción, en grande o mediana escala, si tenemos confianza, sacamos la plata del bolsillo y la invertimos. Y con la inversión generamos producción, y de la producción generamos empleo. No funciona al revés. Cuando hay desconfianza, cuando no hay certezas de lo que puede pasar, la plata usualmente se queda en el bolsillo, o no se saca el crédito, o no se pide prestado, pero usualmente no nos arriesgamos cuando hay mucha incertidumbre. Y esta incertidumbre le hace mucho daño al país. Y esto creo que es algo que debemos ir superando y subsanando lo más pronto posible. Ahora, una inquietud respecto de esto justamente. Hay un 65% de electores, un 65% de ecuatorianos que fueron a las urnas, que no optó por la primera posibilidad del candidato Arauz. Se podría decir que este 65% en el corto plazo, estamos a 2 meses del próximo periodo electoral, del próximo proceso electoral de la segunda vuelta, se podría decir que este 65% se podrían aglutinar en beneficio de una sola candidatura, luego del diálogo de Yacu Pérez, de Guillermo Lasso, como recalco y entiendo el Ecuador entero plantea, en beneficio del Ecuador y sus próximas generaciones. No me atrevería a tener una opinión de ese tipo. Los procesos de segunda vuelta usualmente ya cambian completamente el escenario. En la primera vuelta uno ve los programas, los procesos, las simpatías, y uno vota en función de quién le gustaría que pase a segunda vuelta. Cuando ya tienes una segunda vuelta, tú ya vas definiendo un poco más el por quién votar o el por quién no votar. Y no hemos visto, y no hay evidencia, digamos, que el voto se traslade automáticamente. Realmente lo que podemos ver es que la segunda vuelta, y con experiencia de otros países, es un borra y va de nuevo. Arrancamos un proceso electoral de cero, y así como en caso de Perú o el caso de Dominicana, en el Caribe o otros países, muchas veces el candidato que entra primero a la segunda vuelta a veces no llega a ser el ganador, y la votación se revierte. Entonces, este es un proceso que todavía está cierto de quién va a pasar, pero creo que el país y creo que los candidatos tendrán que hacer un trabajo muy fuerte para poder transmitir el por qué su posición va a ser mejor que la del otro, y a través de eso dar certezas para conseguir los nuevos votos. No hay nada dicho todavía, como digo, este es una suerte de borra y va de nuevo, ir viendo
quienes nos dan certezas y de las reuniones y los acuerdos que se lleguen pro país, en beneficio del país, en beneficio del futuro del Ecuador, no del próximo gobierno. El futuro del Ecuador de los próximos 15 o 20 años es, yo creo, que lo que los votantes irán tomando las decisiones. La situación del Ecuador es extremadamente compleja, no solamente por el coronavirus, venía ya compleja desde años anteriores, con una pérdida sostenida de empleo, un problema de falta de inversión, tanto local como extranjera. Tenemos que corregir ciertos temas estructurales y tenemos que reconocer que es el sector privado, grande, mediano, pequeño, el agricultor que siembra sus 4,000 metros de papas o de habas, el que realmente hace el cambio en un país. No podemos esperar que papá gobierno, como decimos, venga a darnos sembrando las papas, o venga a darnos haciendo las botellas para una gaseosa, o venga a darnos haciendo las cosas. Ya es hora que el sector privado reconozca que es él el actor del cambio, y el sector privado es el sector comunal, es el sector cooperativo, es el sector asociativo, es el pequeño, mediano, grande productor en cualquiera y en cualquiera de las áreas del sector productivo. Ahora, entendiendo de lo que acabas de mencionar este rato, Rodrigo, es totalmente cierto, en cuanto a que el sector privado debe tomar las cartas y empezar a producir, empezar a generar mayor cantidad de riqueza en beneficio del Ecuador. También queda al mismo tiempo el hecho de que hay un candidato que está ya en la segunda vuelta, que es el candidato Arauz. Suponiendo que el candidato Arauz llegue a la presidencia de la República, se podría pensar, se podría soñar, se podría presumir tal vez, de que este candidato atacaría de manera directa a la corrupción, dejando de lado todo proceso politiquero como se menciona usualmente, o sencillamente seguirá la misma corriente que hemos visto en 10 o 14 años. A ver, yo creo que hay algunos temas que están pendientes todavía de ser explicados. Hay algunos procesos, de lo que recuerdo, por ejemplo, de la prefectura del Guayas, de la anterior prefectura del Guayas, con del ex prefecto Jairala, que están todavía en ciernes. Hay algunos procesos judiciales con respecto al gobierno pasado y que inclusive han golpeado a este gobierno, porque no es menos cierto que hemos cambiado, por la razón que sea, pero 4 vicepresidencias, 2 de las cuales estuvieron muy vinculadas al gobierno anterior. Entonces sí hemos visto un acto de impunidad, y yo creo que hay que tener tino con el tema de corrupción, porque cuando se emitió la ley de comunicación en el año 2013, aparentemente la corrupción se redujo en el Ecuador, pero lo que no nos cuentan es que cuando se emitió la ley de comunicación, fue una ley que fue calificada como ley mordaza. Entonces cualquiera que denunciaba actos de corrupción era directa o indirectamente perseguido por el poder de turno. Entonces muchos medios de comunicación, los que sobrevivieron, porque algunos inclusive cerraron o estuvieron a punto de hacerlo, pues se vieron cooptados en su espacio de crítica al gobierno. Y la prensa por excelencia es crítica a los gobiernos y es incómoda a los gobiernos de turno, sea el gobierno pasado, el gobierno actual o el gobierno que vendrá. Y el tema de la lucha contra la corrupción es uno de los problemas graves del Ecuador. Las cifras que se vislumbran entre que 24,000, que 35,000, que 50,000, que 40,000 millones de dólares en corrupción, son miles o centenas de hospitales, centenas de escuelas, son centenas de vacunas, millones de vacunas que podrían estar funcionando aquí. O sea, eso creo que es algo completamente cuestionable, y si bien los gobiernos tienen una responsabilidad directa de combatir la corrupción, no es menos cierto que la sociedad civil también tiene un rol protagónico en ese ámbito. Especular qué es lo que pase con el próximo gobierno, si gana el candidato Arauz, o si gana el candidato Pérez, o si gana el candidato Lasso,
con respecto a la corrupción es complejo. Sí hemos visto que ha habido un ataque al candidato Lasso histórico y que no ha habido nada que le puedan probar. Por otro lado, la CONAIE y sus dos dirigentes principales, el candidato, el señor Vargas, al igual que el señor Issa, tienen dos procesos judiciales abiertos por el tema de la quema de la Contraloría, la destrucción de Quito, el bloqueo de agua potable en Ambato y un sinnúmero de temas a nivel nacional. El candidato Arauz tiene también un proceso en la Contraloría abierto, que está abierto, no hay sentencias, no podemos juzgar sobre procesos abiertos, sin embargo están ahí. Al igual que él ha hecho mucha referencia a que uno de sus principales asesores dice que mantendrá independencia, pero que el principal asesor será el expresidente, quien lamentablemente ni siquiera puede estar presente en la campaña electoral porque tiene una orden de prisión preventiva por procesos judiciales ya con sentencia. Entonces, ahí sí es cuando uno se pone a pensar y dice, chuta, el primer deber democrático y la primera lucha contra la corrupción desde un ciudadano que va a ejercer el voto es verificar que el candidato por el cual voy a poner el voto tenga un historial limpio, ¿no? Ahora, una pregunta final. Estamos llegando ya a la parte final, estimado Rodrigo, del programa. Una inquietud final que tal vez podría dividirse en dos temas. El primer tema es los candidatos que están en la papeleta. ¿Qué imagen tienen frente a la juventud? La juventud ecuatoriana se ha visto que es completamente apática, no participa, no sabemos qué generación política podría venir en los próximos años o en las próximas décadas. Esto por una parte. Y por otra parte, es justo que el Estado ecuatoriano sea quien pague las campañas, además de que está en la Constitución, pero es justo que el Estado ecuatoriano pague las campañas de todos los candidatos. El pago de las campañas y la juventud. ¿Qué opinas de esto en la parte final, mi estimado Rodrigo? A ver, sobre el tema de las campañas, yo creo que hay dos temas que hay que evaluar seriamente. Primero, el voto obligatorio. Cuando tú caminas y preguntas a la gente por quién va a votar, hay mucha gente que te dice, por nadie, yo prefiero votar nulo, yo tengo que ir a votar porque me entregan el papelito y con el papelito tengo que hacer los trámites. ¿Por qué requisito? Me refiero al certificado de votación. El otro aspecto, sí es absurdo, completamente absurdo, que el Estado ecuatoriano, entendiendo Estado todos nosotros, tú, Roberto, quien está grabando la entrevista, quienes nos están escuchando, todos ustedes, de manera directa o indirecta, a través de sus impuestos, están financiando muchos candidatos y su propaganda política en medios de comunicación que no han recibido pago ya van a ser 4 procesos electorales. O sea, ese es un tema también serio, porque ellos, además de estar haciendo propaganda en medios de comunicación abiertos, es medios de comunicación que ni siquiera están recibiendo el pago, o sea, es al fío. Entonces, no tiene ningún sentido. Sí debe existir un control de los fondos que se gasten y debe existir un control del origen, porque el gobierno pasado mucho se cuestionó que había fondos que venían del narcotráfico y ese tema de narcotráfico financiando campañas, yo creo que los jóvenes sí están participando, no tal vez con el activismo que se veía hace unos 30 o 40 años, pero sí hay una participación de jóvenes. Y cuando revisamos, por ejemplo, y nos tomamos el tiempo de revisar las cuentas de TikTok, sí encontramos jóvenes muy activos, 100, 200, 300 mil seguidores cada uno, o sea, no son voceros menores, de hecho tienen más seguidores que muchos candidatos, y así como transmiten sus mensajes de bailes, de canciones, sus mensajes de amistades, sus mensajes, sus challenges, que son muy interesantes, también vemos que tienen un mensaje político muy claro, pro y en contra de todo, o sea, no es que podríamos decir que están en favor de uno. Cada joven tiene su línea política y creo que he visto líneas políticas muy válidas y creo que son muy interesantes. Sí hay una participación en el proceso de opinión
Y hemos visto en esta campaña también muchos jóvenes que han entrado a la política. Sí, sentimos que tal vez haya una diferente forma de ver la política. Y solo para cerrar, estoy convencido que el proceso electoral y el código de la democracia sí debe retomar un poco los principios ideológicos de los partidos políticos y no solamente movimientos políticos o estructuras políticas que se han evidenciado claramente, estructuras políticas de alquiler como vehículo político para llegar a una campaña o para llegar a un cargo. Cuando esos procesos para llegar a un cargo son cuestionados, probablemente quien llega al cargo con estas estructuras totalmente flexibles, carentes de ideología, probablemente también tengamos gente que no sabemos por qué tendencia va a votar, o se van a generar votaciones o decisiones de tinte más personal, y en el caso de asamblea, decisiones de lo que se llaman los asambleístas móviles, que votan de acuerdo a las conveniencias del momento. Queremos agradecer, mi querido Rodrigo Gómez de la Torre, por tus criterios, por tus aportes. Es necesario que estos temas se vayan dialogando, se vayan discutiendo, y más aún con los últimos temas que acabas de comentar, de que los medios de comunicación de alguna manera nos hemos convertido en financistas de las campañas electorales de los últimos 4 procesos, que hasta el momento no se ha concluido su cancelación. Muchísimas gracias, Rodrigo, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.